Hola pollitos, espero que sigan metidos en su casita. Si no siguen metidos en su casita, vayan y métanse a su casita. No salgan de su nido. El video pasado hablábamos acerca del neoclásico y el siglo XIX. Decíamos que los liberales se convertían en románticos y los conservadores en neoclásicos y que se peleaban literaria y políticamente. Bueno, ahora vamos a hablar del romanticismo, quizá una de mis corrientes literarias favoritas. El romanticismo es un movimiento revolucionario, rebelde, que buscaba la libertad del individuo, la libertad nacional, la libertad de las masas, la libertad de creencia, la libertad de inteligencia, la libertad en general. Se da desde la primera mitad del siglo XIX y dura prácticamente todo el XIX e inicios del XX. Proviene de Alemania, inicia ya en el Sturm und Drang y, como siempre, va en contra del clasicismo. Una corriente literaria siempre va en contra de la anterior a ella. ¿Qué le vamos a hacer? El romanticismo es no solamente una corriente artística, sino viene a ser una forma de vivir. Es una manera de pensar, de vivir, de existir, de hacer el arte, de construir el mundo dentro de uno mismo, y va desde el arte hasta la política. Todo lo que se les ocurra lo mantiene el romanticismo. Para el romanticismo ya el escritor no es solamente un autor, alguien que se dedica a escribir poemas, escribir novelas o cualquier cosa, sino es aquel que trata de expresar cómo vive la gente, cómo vive el pueblo. Entonces el artista se encuentra con su nación y trata de expresar esa nación por medio de sus escritos. Sobresale el romanticismo tanto en poesía como en teatro, y lo que vendría a ser el cuento y la novela más bien termina siendo novela realista o novela costumbrista, especialmente en América Latina. El romanticismo es una corriente que busca el individualismo, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo veo, cómo yo entiendo el arte, el yo. Mientras que el neoclásico pensaba en una especie de comunismo en el que todo el mundo era igual, el romanticismo busca que todos sean iguales, digo, que todo el mundo sea diferente, que busquemos los individualismos. El romanticismo se va a lo individual, a lo que a mí como individuo me hace diferente a otras personas. A mí como autor, como escritor, ¿qué me hace diferente de otros autores y otros escritores? A mi país como nación, ¿qué lo hace diferente de otras naciones con sus mismas ideas o con su mismo idioma? Entonces busca el nacionalismo también. Buscaba exaltar el yo, decir quién soy y lo personal que es en mí, y buscaba la belleza, tanto la belleza física como la belleza intelectual. Y cuando no la encontraba en el mundo, pues simplemente la imaginaba, se iba hacia la fantasía, a los sentimientos, a la emoción. Su idea principal es sobre todo sentimientos sobre la razón. Importa más lo que yo sienta que lo que yo piensa. Ponen primero el corazón antes que el cerebro. Suele pasar muy a menudo. Valoran lo que es diferente, lo que te hace único frente a lo común. Y eso también se va hacia los países. ¿Qué parte de la historia, qué parte de la ideología, qué parte del ser hace a este país diferente a los otros? Por lo tanto, también busca que las cosas sean siempre originales. Si el neoclásico decía el arte imita a la naturaleza, el romanticismo dice que la naturaleza imite al arte, porque el arte es primero, el arte tiene que ser más original, tiene que ser algo creativo. Dentro de su idea de libertad, es idea libertad del individuo, de la nación, mi libertad de sentir, mi libertad de pensar, mi libertad de creer, libertad en todos los sentidos. Entonces terminamos con héroes románticos que son rebeldes. La idea del pirata que está en contra de toda la sociedad y se va al mar buscando la libertad es muy exaltado durante este periodo. El caballero medieval también que intenta todo para salvar a su dama. Entonces buscan la rebeldía, la individualidad y la libertad. En literatura cambian la métrica, buscan palabras más sencillas, un lenguaje que todo el mundo entienda. Si el neoclásico se iba mucho a palabras un poquito elevadas,
El romanticismo decía que todo el mundo me entienda, que todo el mundo vea lo que yo siento y lo que yo creo. También, como no les gustaba a veces mucho la realidad en la que vivían porque no los permitía ser totalmente libres, se iban en su imaginación hacia la Edad Media, hacia los castillos, las damas, los caballeros, los reyes, los príncipes, todo es un poquito estilo Disney. También buscan lugares más oscuros, ruinosos, sórdidos, así como los cementerios a medianoche, buscando no solamente la inspiración, sino también porque creían en las cosas fantásticas, en lo sobrenatural, en los fantasmas, en los duendes, en todo eso, e intentaban comprobarlo. Y los neoclásicos, que eran más cerebrales y más lógicos, por eso se burlaban de ellos. Y también porque tenían un severo gusto por lo exótico, lo diferente y lo extravagante. Ahora, el poeta romántico, el escritor del romanticismo, ¿cómo era? Cuando nosotros pensamos en un poeta, típicamente pensamos en alguien así como que flaquito, enamoradizo, todo el tiempo pensando en la mujer amada, con la cabeza en las nubes, medio oído, medio loco. Y esa idea nos viene del romanticismo, porque ahí sí, en serio, eso eran. Decían ellos que lo único que ha de impulsar al artista es su inspiración. El arte no tiene otra finalidad fuera de ser mismo. El artista vive en su obra, o sea, no le importa al arte enseñar, no le importa al arte ser bello, no le importa al arte ser comprado, no le importa al arte ser considerado importante, sino el arte es el arte por el arte, por el simple gusto de hacer algo artístico, porque al poeta le nace. De ahí viene también la idea de que las musas están todo el rato alrededor de los poetas diciéndoles qué hacer. Los poetas románticos vivían en su imaginación muchas veces, y muchas veces imaginación los llevaba a imaginarse sus ideas. Por ejemplo, veían a una mujer en la calle, la mujer volteaba a verlos y se les quedaba viendo quizá porque el poeta estaba todo despeinado, pero en su mente el poeta empezaba a pensar y a pensar, a pensar, me miró, es que me ama, pero es que en realidad yo también la amo. Y se creaba toda una historia en su mente acerca de por qué la mujer lo amaba y él amaba a la mujer, y todo el tiempo no podía estar cerca porque ella tenía un padre malvado que la había casado con otro cuando en realidad ella amaba al poeta. Todo eso en realidad no había pasado, la mujer no lo había visto antes en su vida, pero en su mente los poetas se dejaban ir la imaginación totalmente. Otra cosa, en su idea de buscar la libertad de estos poetas románticos, a veces se comportaban un poquito medio pendejitos. Por ejemplo, si su patria se encontraba en guerra con otra patria, ellos se enrolaban en el ejército y ahí iban a combatir. No tenían la menor idea de cómo se hacía la guerra, pero allá iban ellos por la libertad de su patria. Y entonces los mataban bien chido, pero bueno, eso no cuenta. Nuestros poetas románticos mexicanos eran parte de la clase media. Más específicamente, quizá, los que estaban de acuerdo con las ideas liberales, un poquito las ideas de Juárez, y después en el periodo que va casi entre Juárez y Porfirio Díaz y el inicio del porfiriato. Entonces ya era esa clase media que empezaba a destacar, que empezaba a soltar personas preparadas, abogados, médicos, ingenieros y demás, y empezaban a tomar empezaban a tomar importancia en la política nacional. Muchos de estos miembros de la clase media eran autodidactas, se habían educado a sí mismos, pero tenían una idea real de lo que pasaba en el país, mientras que los neoclásicos y conservadores eran de clase alta y tenían una idea de muy, perdón con la palabra, fifí del mundo. Entonces nuestros poetas románticos estaban más de acuerdo a lo que pasaba en el pueblo, porque ellos venían de ese pueblo. Entonces son parte del gobierno liberal de aquel entonces, del gobierno de Benito Juárez y demás, y se incrustan en la vida política mexicana. Pero ¿dónde nace nuestro romanticismo? Nuestro romanticismo proviene del romanticismo europeo. Inicia en Alemania, con el Sturm und Drang, de ahí se va a Inglaterra, y de ahí empieza a pasar a otros países. Al mismo tiempo, Napoleón Bonaparte, amorcito corazón, empieza a conquistar toda Europa
y lleva las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de la Revolución Francesa, de autodeterminación de los pueblos, de que los pueblos se pueden gobernar a sí mismos, y conforme va conquistando y luego reconquista lo que conquistó Napoleón, se cambia el mapa geográfico de Europa. Países antiguos se ven dominados y después se ven destruidos y desarmados, u otros países se comen a otros países y entonces cambian totalmente las fronteras. También es la época de las independencias, se crean países en América que antes no existían y todos esos buscan la libertad, buscan la rebeldía, buscan definirse a sí mismos como países distintos de lo que eran antes. Y en eso llega el romanticismo, que es toda una filosofía y una manera de ver la vida. Hasta aquí, la imaginación, los sentimientos, no habían tenido cabida ni en el arte, ni en la vida, ni mucho menos en la política, por favor. Pero a partir de aquí ya la imaginación y el sentimiento llegan a la sociedad y llegan para quedarse. De los grandes autores románticos tenemos en Alemania a Goethe y a Schiller, en Inglaterra a Walter Scott, a Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, cuya esposa Mary Shelley fue la que escribió Frankenstein. En Francia tenemos a Chateaubriand, a Victor Hugo, a Balzac, Baudelaire, Flaubert, Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros y otro verdadero montón. Y estos ingleses, franceses y alemanes influyen en los escritores españoles. En España les pega muy duro el romanticismo, sobre todo con Mi amorcito corazón, Papacito Bécquer, y esos españoles influyen en los poetas americanos, sobre todo en los mexicanos. El romanticismo español ya empieza tarde, si lo consideramos con el resto de Europa. Iniciaron con un neoclasicismo muy breve, pero terminan siendo parte del romanticismo, un romanticismo algo largo. Los románticos españoles, a diferencia de los americanos, son católicos, monárquicos, tradicionales y conservadores. Acá los cambiamos al revés. Buscan recuperar en España la tradición estilo el mío Cid, de los caballeros que salvan todo y que dejan todo por su patria. Por lo tanto, se van mucho a lo que es la novela histórica, sobre todo en traducciones de esa novela histórica alemana. Son los inventores de esa cosa horrible, 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 horrible llamado cuadro de costumbres. Un cuadro de costumbres es literalmente la aburridísima descripción de una costumbre. O sea, hay un cuadro de costumbres en México que habla nada más de los pregoneros que pasan por las calles de México entre las 6 de la mañana que se despertó la persona que está escribiendo hasta las 9 de la noche que se fue a cenar. Y empieza con que, si viene el señor del pan, luego viene el señor de la leche, la sirvienta le compra la leche, después viene el chicharronero, y así va describiendo todos y cada una de las personas que pasan por la puerta de su casa vendiendo algo. Es aburrido, 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 aburrido. Sin embargo, la poesía romántica española es muy buena. Es una poesía íntima de los sentimientos que me importa no tanto la forma, sino expresar qué es lo que quieren dar a entender. Entre ellos tenemos a Mi amorcito corazón Bécquer, a José Espronceda y a José Zorrilla. No se burlen del nombre. Les puede salir un hijo así, no se crean. Bueno, dejemos a los españoles. Amor mío, nos vemos después, Bécquer. En México, nuestro romanticismo coincidió cuando ya se acababan de dar las independencias. Empezamos imitando a los españoles, pero después nuestro romanticismo toma aires totalmente nacionales y mexicanos. Buscamos el costumbrismo para explicar cómo y por qué no somos españoles, no somos ingleses, no somos norteamericanos, no somos guatemaltecos, no somos argentinos, sino somos simplemente mexicanos. Tratan de expresar qué es ser mexicano, cómo sentirse mexicano, el mexicanismo en general. Nuestro romanticismo es quizá uno de los más largos, de principios del siglo XIX, del 1920-30, pónganle, hasta la revolución, del 1820-30 hasta el 1910, que se da la revolución, identificado, ya lo hemos dicho, con el Partido de los Liberales. Entre los románticos mexicanos tenemos a José María Heredia, que lo recordarán como que era también neoclásico. Aquí se repiten un poquito los nombres. Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Juan Valle, Manuel Acuña,
Manuel M. Flores, José Peón y Contreras y otro verdadero montón. De estas personas conviene recordar quizá sea el poema de amor más conocido de la literatura mexicana, que es el Nocturno a Rosario, que sí es una declaración perfecta de amor de Manuel Acuña a Rosario. Y aquí un poquito de historia. Rosario era de las pocas mujeres del grupo de poetas de esta época, y bueno, era un poquito coscolina y andaba con todos, excepto con Manuel Acuña, porque Manuel Acuña era feo, ¿qué le íbamos a hacer? Pero Manuel Acuña obviamente estaba enamorado de Rosario, y cuando Rosario lo rechazó más de una vez y andaba con otros, pues a Manuel Acuña no le quedó más que suicidarse. Sí, se suicidaban por amor los poetas románticos cada rato. Y antes de suicidarse, deja escrito el Nocturno a Rosario, que empieza bien romántico. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que yo no puedo tanto al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Y así sigue hablándole a Rosario cuánto la quiere y todo lo demás. Es un precioso poema de amor, excepto por una parte. Ya le ha dicho que la ama, que si pudiera casarse con ella sería todo perfecto, que la quiere, bla, 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 bla. Y de repente, en la estrofa 7, voltea y dice: qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. O sea, echó a perder todo el romanticismo del poema. O sea, si tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, amándonos los dos, y en medio de nosotros mi madre como un dios. No, 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 suegra. Así, pa' pronto, suegra. No. Ahí echó a perder el poema, el pobrecito Manuel Acuña. Que bueno, lo bueno es que ya se suicidó después de eso. Por cierto, hablando de los poemas románticos, el poema romántico más repetido en México, que prácticamente se repite cada lunes, es el himno nacional. Porque, damas y caballeros, en el romanticismo se escribe la mayor parte de los himnos nacionales, sobre todo los americanos. Y sí, si pensamos en nuestro himno nacional, habla de guerra, habla de libertad, habla de los individuos, es todo un poema romántico. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, si revisan en sus diapositivas, van a encontrar el himno nacional completo, que es mucho, 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 mucho más largo de lo que suelen cantar los lunes. Si estuviéramos en clase, yo tendría el completo placer satisfactorio de atormentarlos durante 10 minutos 47 segundos, entiéndanme bien, 10 minutos 47 segundos de himno nacional. Generalmente cantamos una o dos estrofas. Son toditas 10 estrofas, más los coros. Échenle cuentas a eso. Lo pueden ver en sus diapositivas, por favor, queridos cantos. Entonces, nuestros himnos románticos que exaltan a los héroes patrios y son bélicos, llaman a la guerra y a defender la patria, son totalmente himnos románticos. Y otra cosa que hicieron nuestros románticos mexicanos es teatro. Ya por fin se deshacen de las unidades aristotélicas, ya el teatro no es como Edipo Rey. Gracias, señor. Por fin, hasta el 1900, se deshacen de Edipo Rey y sus ideas. Qué mal nos hizo Aristóteles, por Dios. Es un tipo que busca, es un teatro que busca su inspiración en temas legendarios, temas de caballería o temas de historia nacional, siempre claro con el amor y la libertad como estandarte. No buscaban enseñar, no eran neoclásicos, por favor, pretendían conmover, llevar a las lágrimas a la gente. Y entre nuestros autores de teatro romántico tenemos a Manuel Eduardo Gorostiza, que también era clásico, pero le daba para ambos lados, Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez Galván, José Peón y Contreras, y el español José Zorrilla, que andaba de un lado para otro entre España y México. Y bueno, queridos pollitos, esto es todo de nuestro lindo romanticismo. Nos vemos en la siguiente, que es el realismo, que es parte del romanticismo porque es el romanticismo dentro de la prosa. Bye bye, manténganse sanos, no salgan de su casa. Los quiero ver pronto. Esperemos que los veamos pronto. Bye, chicos.